Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez, catedrático de las universidades de Cuenca y la Universidad San Francisco. El primer decreto ley del presidente de la República será tratado el 6 de junio. Todo hace prever que para que exista una decisión de la Corte podría pasar un tiempo de aproximadamente un mes en total, pues se ha pedido por parte de la Corte Constitucional seguir el siguiente procedimiento de sustanciación. Lo ha hecho la jueza Alejandra Cárdenas. En lo fundamental, en un primer punto, solicita al presidente de la República que en el término de 3 días, contado a partir de la recepción de esta providencia, remita a la Corte un informe en el que justifique las razones de la urgencia económica del decreto. Segundo, colgar el decreto ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar en la página web de la Corte Constitucional e invitar a la ciudadanía a presentar amicus curiae. Tercero, convocar a una audiencia pública que se realizará el 6 de junio, en el cual invita a diversos actores, comenzando por el presidente de la República. Quisiéramos, doctor Martínez, conocer su punto de vista sobre lo procedente de lo que ha pedido la Corte, la jueza Alejandra Cárdenas, con estos 3 puntos que podrían significar también una importante dilatación del proceso. Muy buenos días, estimado Gustavo, Rosana y por supuesto a las amigas y a los amigos que nos siguen en este prestigioso medio. Al final del día, ya se señalaba en los antecedentes, la idea que tuvo el diseño constitucional ecuatoriano es que en el supuesto de activarse la muerte cruzada, con lo cual la Asamblea Nacional dejaba de existir durante unos meses hasta que se convoquen a nuevas elecciones y que el presidente de la República continúe con sus gestiones, no se vea, abro comillas, atado de manos respecto de la aprobación de cierta normativa que a su criterio, y aquí insisto, a su criterio, porque es un tema muy subjetivo cuando hablamos los temas de carácter, entre comillas, de urgencia económica, sean considerados en este caso para que sean emitidos a través de decreto ley. La idea, insisto, del constituyente ecuatoriano fue colocar un filtro, un control. ¿Quién ejerce el control constitucional en el Ecuador? La Corte Constitucional. En este sentido, lo que ha pasado dentro del organismo, dentro de la Corte Constitucional, es que se ha sorteado, hay una jueza sustanciadora, y la jueza sustanciadora Cárdenas ha hecho que se den unos 3 puntos básicos. El primero, que es el hecho de que el presidente sustente las razones por las cuales se considera de urgencia económica. Aquí hay que tener en cuenta algo, y creo que hay que tener un poco de cuidado respecto de lo que va a hacer la Corte Constitucional y hasta dónde va a llegar, sobre todo en el supuesto de no excederse. Yo creo que el control constitucional es lógico, es válido, por supuesto, para no llegar a supuestos de autoritarismo. Pero tampoco la Corte Constitucional puede confundir su rol fundamental. Su rol es de control, su rol no es de colegislador, como de manera equivocada se está queriendo hacer entender. Lo único que hace es controlar que no se excedan los límites dentro del área específica, insisto, que es el área de materia económica. Por eso digo que llama la atención el primer punto. Los otros 2 puntos nada más se convoca una audiencia y en el otro obviamente a que se remitan amicus curiae. En el caso de los amicus curiae lo que va a ocurrir, y de hecho está pasando ya, es que un sinnúmero de activistas políticos, activistas sociales, etcétera, van a poder intervenir. La lógica del amicus curiae es que viene del amigo del juez con el propósito de dar criterios que ayuden a generar el fallo con mayor conocimiento de causa o con su defecto, con ciertas consideraciones que el juez no lo tendría en cuenta. Pero que esto tampoco se convierta, sí, como una posibilidad de abrir que otros actores logren intervenir en dicha cuestión. Sin embargo, esto es lo que está pasando. No nos olvidemos que también nos encontramos dentro de ya un periodo electoral donde, por lógica, quienes empezarán a hacer la campaña política, próximos candidatos presidenciales, van a tener un enemigo común, que es el actual gobierno, al cual por obvias razones intentarán atacar, deslegitimar y por supuesto mostrar que las razones a través de este decreto ley, y tengo entendido que habrán otros más, no son la lógica o la dinámica
que ellos proponen y que ellos son la alternativa dentro de estos periodos de transición. Lastimosamente vamos a estar de transición en transición y esto no ayuda a la seguridad jurídica del Ecuador. Doctor Martínez, muy buenos días. Quizás únicamente para que quede claro para la audiencia es que la Corte Constitucional de ninguna manera tiene la competencia de analizar y decidir sobre el contenido de la propuesta de este decreto ley que envía el presidente de la República, si beneficia o perjudica, por ejemplo, a la economía del país. Lo único que tiene que hacer la Corte Constitucional es verificar si esta propuesta, este decreto ley emitido por el presidente no se contradice con ningún precepto constitucional. Con ningún precepto constitucional, estimada Rosana, y sobre todo que está dentro del área que es de competencia del presidente de legislar vía decreto ley. Me explico, no va a intentar incluir dentro de un decreto ley cuestiones relativas a temas de seguridad. Si llega a hacer eso en un momento el presidente, la Corte le dirá, no, esto no es del ámbito de su competencia, esto deberá ser tramitado a través de una ley regular. Y usted, aprovechándose de, obviamente, este momento, está queriendo incluir otras cuestiones. Se refiere exclusivamente a eso, ya que la Corte Constitucional tiene o por obvias razones, intacta su competencia de recibir a futuro una demanda de inconstitucionalidad. Nadie dice que después de un tiempo que este propio decreto ley esté vigente y que alguna persona, un sindicato, un gremio considere que es lesivo para sus intereses, demande su inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Y la propia Corte Constitucional podría, en un supuesto, declararlo así. Pero este momento no corresponde a este particular. Lo único que se está haciendo es controlar si este decreto corresponde o no a aquellos de materia económica. Mal estaría que la Sí, ahora, doctor Martínez, la Corte Constitucional le convoca al presidente de la República y a otras autoridades para que justifiquen la urgencia. ¿No es esto de la urgencia algo que puede en su momento ser subjetivo? Se me ocurre pensar una reforma en materia laboral para el país, por supuesto que es urgente, pero en la coyuntura actual, ¿es o no es urgente? ¿Dónde se establece eso o quién determina eso? Bueno, como usted bien nos señala, estimada Rosana, sí llega a ser subjetivo, pero obviamente también habrán factores a través de los cuales el presidente de la República y obviamente su equipo de gobierno logre justificar con temas de carácter cuantitativo y cualitativo. Ejemplo, si yo hago una cuestión de carácter tributaria como es la que se ha enviado, lo lógico es que yo le envíe y que yo le explique que la actual norma está perjudicando en N millones de dólares a determinado porcentaje. La Corte logrará entender que efectivamente eso está afectando y que existe la urgencia, que no se puede esperar a que llegue la próxima asamblea. Pero pueden haber aspectos mucho más abiertos, ¿sí? Mucho más abiertos que podrían llegar a considerarse. Por ejemplo, el propio ámbito laboral. Y parece que eso está en la mira en el próximo decreto del presidente de la República, que personalmente yo creo que no sería una buena decisión que lo haga de esa manera. Y explico las razones por qué. Estamos hablando de un supuesto, sin embargo, siempre que el río suena, piedras trae. Y al parecer que usted quiera cambiar el régimen laboral a través de un decreto ley después de que no ha existido un suficiente periodo de socialización, no ha existido un correspondiente periodo dentro del cual distintas fuerzas participen, se va a entender como una imposición y esa imposición no va a ser bien vista. Al contrario, podría precisamente en ese momento de transición invitar a todos los nuevos actores políticos, van a haber un sinnúmero de nuevos asambleístas, porque ellos no hacen un pacto más bien y legislan y que sea dentro de su agenda corta, porque va a ser una agenda de 1 año y medio, y ponen ciertos temas prioritarios. Pero creo que con mayor participación es mejor un tema muy delicado, el cual creemos que se debe cambiar, sí, se debe cambiar, pero no de pronto a través de un decreto ley, sino de una ley que permita mayor participación y que permita escuchar mucho más voces y por supuesto que sea más plural. Ahora, doctor Martínez, se supone que los jueces de la Corte Constitucional son las personas mejor calificadas para temas constitucionales, los que más conocen, una especie de sabios, de referentes, por eso han llegado a esa posición. Por eso han actuado también en varios temas muy polémicos para el país y han sentenciado sin lugar a discusión ni debate.
¿Cómo es este cambio ahora en esta situación en la cual se pide la opinión ciudadana a través de los amicus curiae? ¿No es una forma de tratar de escudar, de defender sus posibles decisiones? Estimado Gustavo, dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en todo proceso constitucional se pueden precisamente escuchar amicus curiae y presentar amicus curiae. Es más, dentro de los propios procesos de la Corte también se lo hace y se lo abre. De pronto, obviamente, y mi crítica se dirige exclusivamente para allá, que es una forma de abrir rápidamente, una forma de escuchar también a otros actores. Y actores, cuando me refiero a actores, no solo de la sociedad civil, sino también me refiero a actores políticos que lastimosamente terminarán utilizando este espacio como una palestra política para, obviamente, defender algunos intereses. Es clara que la reforma tributaria tiene una visión económica y tiene una visión política. Obviamente, dentro de un espectro ideológico, tiene una visión más hacia lo liberal. Habrán obviamente personas que... Quitemos esa palabra de escudar, pero sí tratan de legitimar con esto su proceso y su decisión. Sí, sobre todo creería yo que lo que intentan hacer es mostrar que en el supuesto que se tome la decisión A o B, es decir, la una validando o la otra invalidando, que no son solo ellos los que creen, sino que un cúmulo de la sociedad, gremios, actores, etcétera, van por la misma línea. Ahora, vamos con el tema de la cronología. 5 meses tendrá el gobierno para seguir manejando el país. Se ha dicho por parte de algunos actores que intentarán en buena medida poner en práctica lo que se propuso en ese proyecto ley, el primero en ser negado en la Asamblea, que se le denominó Creando Oportunidades. ¿Va realmente a poder hacer algo en estos temas el gobierno nacional si es que un primer decreto ley toma un mes para su tratamiento y decisión? Bueno, no nos olvidemos, estimado Gustavo, que una cosa es lo que intente hacer, es decir, que pueda enviar esos proyectos y sobre todo que intente ajustarlos dentro del criterio de urgencia económica. No todos los temas que están manejados ahí deberían ser considerados como de urgencia económica. Sin embargo, si esa es un poco la línea, y tenemos entendido que así es del presidente de la República y su equipo de gobierno, de intentar cumplir todo lo que no se pudo hacer, entre comillas, ellos señalan por un obstáculo de la Asamblea, otros podrán decir precisamente por un rol de control de la acción del gobierno, depende desde la perspectiva que se vea, pero no creo que sea la forma tratar de ingresar absolutamente todos los temas en estos últimos meses. Creo que, insisto, deberían priorizar aquellos que, primero, son urgentes, por supuesto, para la toma de riendas en decisiones de carácter económico del país, pero también habrán otros donde todavía el discurso siga todavía a nivel de propuesta y no se hayan escuchado contrapropuestas o en su defecto haga falta participación. A veces es un poco berreada la idea de la participación, pero la participación es muy válida porque permite escuchar otras voces y sobre todo permite también llegar a consensos. Qué bueno sería alcanzar consensos precisamente en estos temas, sobre todo porque la idea, y creo que de esto debemos basarnos en la premisa de la seguridad jurídica, aquellos cambios que no duren 3 meses, 6 meses o 9 meses y que venga una nueva asamblea y que los cambie, sino que sean acuerdos a mediano o largo plazo. Son los únicos que permitirían de una u otra manera invertir, que permitirían precisamente cambiar un poco el entorno laboral y permitirían también tener cambios a nivel de materia tributaria. Claro. Pero si usted hace 1 año y medio hace un cambio tributario y en menos de ese año y medio ya plantea un nuevo y dice que se equivocó, realmente los actores en el nivel empresarial, industrial y de la sociedad civil se van a preguntar, algo se está haciendo mal. Claro, pero lo que se apruebe como decretos ley puede ser derogado por la próxima asamblea. ¿Es eso correcto? Aquí quisiera preguntarle justamente, aunque es muy temprano para juzgar los resultados, ¿debería permanecer la muerte cruzada, pensando simplemente en una situación ideal o no? ¿Debería subsistir en la legislación ecuatoriana? ¿Es una figura deseable? Primero, contestando su primera pregunta, estimado Gustavo, los decretos ley que sean suscritos por el presidente y que entren en vigencia después del control de la Corte Constitucional sí pueden ser derogados o modificados
por la nueva asamblea o una subsiguiente, pongamos en un supuesto que no sea esta, sino la subsiguiente, lo puede hacer. Sin embargo, para que puedan existir los cambios en esta materia, tienen el mismo rol de una ley orgánica, así que se necesitaría una mayoría calificada. En el segundo caso, respecto de la muerte cruzada, es un híbrido porque dentro del parlamentarismo hay la clásica figura de la disolución de las Cortes, lo acaba de utilizar el presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, del día de ayer, pero eso es dentro de una figura de parlamentarismo. Dentro de la figura del presidencialismo como la nuestra, nunca la habíamos tenido. En consecuencia es una figura híbrida en teoría como una válvula de escape. Yo creo que habría que valorar, esto es muy pronto para poder decir si funcionó o no la figura de la muerte cruzada. Yo creo que deberíamos valorarla de pronto en la siguiente legislatura, no en la que se va a elegir ahora, sino la que va a entrar en vigencia en el 2025, y la única forma de que permanezca, sea modificada o que sea eliminada, podría ser precisamente a través de un nuevo proceso constituyente ecuatoriano. Bien, yendo a un tema coyuntural muy importante, la fiscal Diana Salazar ha advertido que el Consejo de la Judicatura pretende arrogarse funciones para suspenderla en el cargo, y el día de ayer, justamente presidido por este polémico personaje, Wilman Terán, el Consejo de la Judicatura tenía previsto sesionar para analizar las resoluciones que constan en el informe de una subcomisión de control disciplinario de la misma entidad. La fiscal señala que se le pretende dejar suspensa en su cargo por un tiempo aún a determinar. ¿Cómo ve usted ese proceso que ha venido precedido desde antes de la muerte cruzada por advertencias de varios actores, entre ellos Fernando Villavicencio, que se preparaba toda una estrategia para sacar a la fiscal general de la Nación de su cargo? Bueno, yo creo, estimado Gustavo, que no se trata de defender o no a una figura u otra, pero sí creo que se trata de defender la institucionalidad y los procesos. Y me explico. Yo creo que lo que de manera equivocada el Consejo de la Judicatura intenta hacer es abrogarse funciones que tiene la Asamblea Nacional de iniciar un juicio político en temas de control político, en este caso a la señora fiscal general del Estado, la cual obviamente le pueden iniciar un proceso, pero siguiendo un debido proceso, no saltándose. Y dos, también sería apropiado, y más bien sorprende, y a mí hasta me termina asustando, que los miembros del propio Consejo de la Judicatura no hayan leído el propio Código Orgánico de la Función Judicial. Dicho código establece que precisamente las facultades de carácter disciplinarias no pueden ser obviamente realizadas frente a la fiscal general del Estado. Es más, existe articulados específicos donde se establece que ella no podría establecerse de esa manera. ¿Qué se quiere hacer? Se quiso hacer, porque falló el intento el día de ayer, ingresar un borrador de informe de carácter sancionatorio donde obviamente se buscaba suspenderla por 90 días. Al final del día, no creo que se trate de otra cosa que presiones de carácter político cuando realmente las instituciones del Estado, y esto es alarmante no solamente en el caso del Consejo de la Judicatura, lo propio en el Consejo de Participación Ciudadana, lo mismo con otras instituciones del Estado, en lugar de dedicarse al día a día, a aquellos aspectos donde los ciudadanos realmente buscamos respuestas, terminemos viendo que hay un tira y jala de intereses personales. Creo que es público y notorio que en el caso de los señores del Consejo de la Judicatura, por lo menos 3 tienen iniciados procesos dentro de la Fiscalía General del Estado. A lo mejor no buscan generar presiones. Yo creo que todos podemos sacar conclusiones frente a ello. Otro tema importante que tiene que dilucidarse en el marco de este cronograma tan apretado de las elecciones, el tema de la paridad de género, que va a tener que tratarlo el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que al final del día ha querido salirse el Consejo Nacional Electoral de algo que está establecido ya en la propia norma, que era una aspiración precisamente. Hubo una reforma del Código de la Democracia y que buscaba precisamente esa paridad tan ansiada, dentro de lo cual tanto hombres y mujeres puedan participar, y sobre todo se trate de dar una respuesta a años de exclusión, sobre todo en el tema de las mujeres.
Ahora será el Tribunal Contencioso Electoral quien decida y aspiramos que sobre todo revise bien la norma y que lo haga. Se quieren buscar justificaciones respecto de los cortos tiempos que se tienen precisamente para poderlo cumplir, pero yo creo que no es tan complicado. Es más, ya algunos binomios ya han encontrado esa paridad de género y más bien lo lógico sería que se cumpla con el mismo. Finalmente, doctor Martínez, ¿cómo ve usted todo este proceso que estamos viviendo? Vendrán las elecciones, habrá un nuevo gobierno, una nueva función ejecutiva, una nueva función legislativa. ¿Cómo lo ve en términos de esas debilidades orgánicas que tiene el país en materia de gobernabilidad, de debilidad institucional? Bueno, yo creo que lo primero que deberían entender tanto presidente y vicepresidente de la República que lleguen a ganar las elecciones, así como los asambleístas, es que serán un gobierno y por supuesto un periodo de transición, entendiendo a la transición precisamente como aquel momento dentro del cual se cierran ciclos anteriores y se intenta sembrar y obviamente generar los cimientos necesarios para la construcción de gobernabilidad. Pensar que ellos van a alcanzar la gobernabilidad en 15 meses creo que es un poco acelerado, incluso seríamos un poco incrédulos de que lo lleguen a conseguir, pero al menos que se comiencen a armar alianzas y precisamente sobre todo que se pueda ir consolidando poco a poco cuestiones de carácter de pactos de interés nacional, pactos por ejemplo en carácter de seguridad, pactos en materia laboral, pactos en materia financiera y tributaria. Creo que debemos aspirar para eso. Sin embargo, insisto y perdón que regrese a lo anterior, estimado Gustavo, sin embargo, nuestros políticos lo único que están buscando en el día a día es tratar de beneficiarse en sus intereses particulares, generando presiones a determinadas autoridades para sacar adelante algunos procesos que tienen en lo administrativo o en lo judicial, lo cual nuevamente es penoso. Bien. Gracias, doctor Martínez, por su participación en esta mañana. Muchas gracias por la invitación y un saludo cordial. El doctor Andrés Martínez es académico, experto en Derecho Constitucional. Son las 8:36 minutos.